Muy buenos días. Bienvenidos a su plataforma virtual sobre cursos, seminarios, talleres y diplomados. En esta oportunidad vamos a iniciar o vamos a dar a conocer una introducción a la Ley de Plásticos de un Solo Uso para el territorio peruano. Quien les habla, Alex Padilla, ingeniero en Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador, especializado en Sistemas Integrados Salud Ocupacional y Medio Ambiente, también especializado en Ordenamiento Ambiental del Territorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América. Pues bien, damos la bienvenida a seguidores, colegas, estudiantes, amigos, profesionales, micro y medianos empresarios que nos siguen de diferentes lugares, así como de Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia. Según nuestra plataforma virtual, sí, y el registro de participantes, tenemos un aproximado hasta hoy día, 10 de la mañana, sí, de 160 participantes. Muchas gracias. No podemos iniciar esto sin empezar dando un agradecimiento a las empresas auspiciantes, que es Forgreen SAC, empresa peruana, sí, que tiene especialidad o su especialización es la elaboración de estudios de impacto ambiental, capacitación en temas ambientales como el que estamos viendo ahora, capacitación también en manejo de residuos sólidos, capacitación asimismo en temas de monitoreo ambiental. También damos el agradecimiento a la empresa Norwind, empresa sueca, sí, encargada de investigación en temas de medio ambiente, en tecnologías sostenibles o sustentables, que nos hace mucha falta en la actualidad. Y sin más preámbulos, pues bien, iniciamos, sí, esta pequeña charla, esta pequeña introducción a la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ley número 30884. Bienvenidos. Pues bien, regresamos un poco en el tiempo para saber en dónde se inicia todo esto. Antes de empezar, me estaba olvidando. Vamos a tratar de hacer el curso lo más genérico posible, ¿sí? Lo menos complicado, lo menos palabras técnicas, ya que tenemos estudiantes de ingeniería de primer año hasta estudiantes de último ciclo de ingeniería ambiental. También ingeniería en recursos naturales renovables. También tenemos pequeños y medianos comerciantes sobre el tema del plástico. Tenemos gerentes de empresas. Entonces les sugiero de que nos tomen a buena manera y a buena forma la no utilización de palabras muy técnicas, para que todo el público que está aquí en nuestra plataforma virtual entienda y a la vez sea entendible el asunto de la introducción al curso, ¿sí?, de plásticos de un solo uso en el territorio peruano. Pues bien, como les comentaba anteriormente, tenemos antecedentes generales para saber en dónde se inició todo este tema medioambiental, podemos decir los últimos 25 o 27 años, en donde la Declaración de Río es la Conferencia de las Naciones Unidas, sí, en 1992, sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que se celebró en Río de Janeiro, valga la redundancia, en Brasil, y que se conoce como la Segunda Cumbre de la Tierra, en donde básicamente los objetivos principales de esta cumbre fue elaborar un plan, sí, a largo plazo para evitar todo lo que este momento, sí, toda la coyuntura ambiental, todos los impactos ambientales que estamos viendo este momento, tener planes sustentables o sostenibles en el tiempo para las generaciones actuales, en ese entonces futuras generaciones, para las generaciones actuales y las generaciones que vienen. Pues bien, para alcanzar el desarrollo sostenible de un proyecto, sea público, privado, o de proyectos que tengan como tal
la implementación de políticas de desarrollo, estos deben tener 3 ejes fundamentales, que son los ejes, el eje social, el eje ambiental, ¿sí? y el eje económico. Con estos 3 ejes, realizando un triángulo equilátero que debe ser de igualdad, un proyecto o una sociedad es ambientalmente viable, por decirle de alguna manera. Las principales problemáticas ambientales detectadas en ese entonces básicamente fueron 4, ¿sí? En donde se encasillaron para la reducción de la producción de productos contaminantes o tóxicos, que en ese entonces, en los años 90, se preveía que sean las fungicidas, las herbicidas. No se tenía pensado, por eso es que está con letras rojas, no se tenía pensado la proyección de alguna forma contaminante o la proyección de que el plástico a estas alturas, en el 2019-2020, se va a tener esa problemática ambiental. Otra de las temáticas para disminuir el tema de la contaminación tomadas en cuenta en ese entonces era el tema de la utilización de los fósiles, o de lo que todos sabemos del petróleo. Somos dependientes del petróleo. En el caso de la mayoría de países sudamericanos, somos exportadores de petróleo, del crudo, ¿sí? Para contrarrestar a eso, proponen la utilización de energías no contaminantes y renovables. Todos sabemos o todos vemos ahora las diferentes propuestas que hay en ese sentido. Autos eléctricos también tienen sus pros, también tienen sus contras. Otras alternativas de transportes de sistema por cable, varias alternativas que en su momento pueden ser citados en otro curso. Tenemos en la plataforma virtual también sobre sistemas de transporte por cable, que son sistemas de transporte, valga la redundancia, no contaminantes, que son netamente eléctricos. Otra de las problemáticas, el apoyo por parte del gobierno al transporte público, ya que se puede reducir el tráfico y así la contaminación de CO2 y de ruido. Esto es palpable en nuestras capitales, en nuestros países sudamericanos, ¿sí? Hemos tenido problemas, seguimos teniendo problemas con el parque automotor, ¿sí? Con el CO2, tenemos problemas con el ruido. Acá los que estamos en Perú conocemos la problemática de la avenida Abancay, una de las avenidas más contaminadas por el tema acústico aquí en Sudamérica. Otra de las problemáticas palpables es la escasez de agua potable en distintas partes del planeta y las soluciones de cómo poder ahorrarla, ¿sí? La que actualmente se mantiene. Nuevamente tomamos el caso de Perú, que es uno de los países que tiene un aproximado de 30-31 millones de habitantes peruanos, y se tiene estimado que 3,5 millones de peruanos, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, no tienen acceso al agua potable. Acá en Lima tenemos una población aproximada de 10 millones de peruanos, según el último censo, y aproximadamente 1,5 millones de personas no tienen acceso al líquido vital. Pues bien, ese es otro tema, pero son las principales problemáticas, ¿sí?, que en ese entonces se empezaron a plantear soluciones, sí, para el 2019, para el 2021. En ese entonces, como vuelvo y repito, era el futuro a mediano plazo, o los problemas futuros a mediano plazo que el planeta Tierra a nivel global iba a tener. Nos enfocamos acá a nivel de Sudamérica, vuelvo y le repito, porque es un tema que de alguna forma nos aqueja a nosotros más que algunos otros países. Otros antecedentes legales, ya aterrizando un poco más de lo general a lo particular, tenemos el antecedente legal de la Constitución Política del Perú, promulgada, la última constitución me refiero, promulgada el 29 de diciembre de 1993,
en donde básicamente se tomó lo del capítulo 1 de la persona y de la sociedad, en donde enfoca o engloba los derechos fundamentales de la persona, en donde el artículo 22, y pueden revisarlo, los derechos fundamentales de la persona o la persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Es decir, por obligación, sí, tenemos derecho, sí, a que el Estado nos brinde un medio ambiente saludable y equilibrado. Otro antecedente legal en función de la normativa ambiental vigente, la normativa ambiental vigente peruana. Esto también vale aclarar que básicamente las constituciones, las últimas constituciones de la mayoría de los países de Sudamérica no son iguales, pero sí son similares, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú, tiene como base y un fundamento que las personas o los ciudadanos tenemos derecho, ¿sí?, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Las leyes ambientales, en este caso la ley peruana, la ley 28611, ley general del ambiente, en donde tiene los derechos y principios fundamentales, ¿sí? En el artículo 1 del derecho del deber fundamental, también que hay derechos y obligaciones, eso no hay que olvidarnos. El Estado tiene obligaciones con nosotros, derechos también con nosotros, asimismo nosotros tenemos la obligación con el Estado. Artículo 1. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el medio ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. Pues bien, en ese sentido, yo siempre hago referencia, muchos dirán ¿qué tiene que ver el plástico con el tema de la biodiversidad? Hoy es Vox Populi de que el plástico está contaminando sobre todo lo que es visible a los ciudadanos del planeta Tierra, están contaminando los mares. Acá en Perú tenemos el plato bandera, que es el ceviche, ¿sí? Orgullosos del tema culinario, y como siempre digo a mis alumnos, el Perú se va a quedar lastimosamente sin su plato bandera, sin el ceviche, por el tema de la contaminación no solo del plástico, bueno, en este caso estamos hablando del plástico, por el tema de la contaminación de las aguas de los mares por agentes externos. En este caso van siendo los plásticos, como estamos viendo hace 24 horas una ballena en las playas de acá del norte del país, en donde se necesitaron más de 20 o 30 personas para devolver de la arena de la playa en Zorritos, devolver a la ballena al mar, pero antes de devolverla tenían que cortar, ¿sí?, las redes o el plástico que estaba envuelto en el cuerpo de la ballena. Es una pequeña muestra que ya estamos palpando, ya estamos viviendo en carne propia lo que es la contaminación ambiental. Ya no es el calentamiento global, sino es el cambio climático, que es todo un ciclo de catástrofes naturales que conlleva la irresponsabilidad de todos nosotros. Acá no estamos para hacer un juicio de valor a nadie. Lo que ya está hecho, pero de aquí en adelante nosotros tenemos la posibilidad de tomar un poquito más de conocimiento, un poco más de conciencia, para de alguna manera
poner nuestro granito de arena, ¿sí? Y entregar nuestro planeta Tierra a las futuras generaciones, entregar de alguna forma en mejores condiciones de las que nosotros la tenemos en este momento. Y por último, el antecedente legal, el por qué estamos acá, es la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, número 30884, que básicamente es la ley que regula el plástico de un solo uso en el territorio peruano. Pues bien, estos son los antecedentes generales, ¿sí?, de hace 27 años, para tener un panorama general de dónde nace esto. Hay muchos antecedentes mucho más atrás, pero no quiero cansarles, ¿sí? No quiero que se nos duerman. Necesitamos estar despiertos para ir razonando e ir discutiendo esta problemática que tenemos hoy actualmente. Antes de que me olvide, en la parte de abajo, por favor se registran. Pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sugerencias, ¿sí? Pues bien, ahora para tratar de entender un poco más, ¿sí?, sobre qué es la ley de plásticos de un solo uso en el territorio peruano, vamos con conceptos básicos. Estos conceptos básicos ustedes pueden googlarlos, pueden investigar por su parte, pero estos conceptos básicos son los que se encuentran en la ley de plásticos de un solo uso, ¿sí? Los que están redactados, los que están expuestos, los que ya son de conocimiento público en la ley de un solo uso de plásticos para el territorio peruano. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, qué es basura marina plástica, ¿sí? Que básicamente, textualmente dice: basura marina plástica, cualquier material de base polimérica descartado, desechado o abandonado que se encuentre en el ambiente marino y o costero. Lo que acabamos de decir, toda basura que se encuentra en el Océano Pacífico. Todos los ríos, la mayoría de ríos desembocan en los océanos. Es ahí porque si botamos la basura al desagüe, va a dar en el Océano Pacífico. Si botamos la basura en el río, va a dar en el Océano Pacífico, en nuestro caso. Entonces hay que ir viendo tratamientos adecuados para que vayan pensando el por qué hay tal cantidad de basura actualmente en el Océano Pacífico. En Europa pueden buscar o pueden googlear en YouTube. Si quieren ver videos impactantes sobre el tema del plástico, pueden buscar por favor videos sobre el sexto continente. Ya, seguimos. Bien de base polimérica. ¿Qué es un bien de base polimérica? Es una bolsa, botella, vajilla, envoltorio, etcétera, que está compuesto de polímeros que pueden incluir otras sustancias para brindar características particulares al material. Ejemplo, bolsas de plástico que contienen algún aditivo especial para acelerar su descomposición. Eso vamos a ver un poco más adelante qué es lo que ocasiona esto. Bolsas, que es una bolsa de base polimérica no reutilizable. Básicamente, para entender rápidamente, es una bolsa plástica de un solo uso, la que utilizamos todos los días. ¿Qué es una bolsa reutilizable? Bolsa que debido a su diseño, composición y finalidad está destinada a ser usada como mínimo 15 veces y que además no contengan aditivos como cadmio, cromo hexavalente, mercurio, plomo y otros que aceleran su fragmentación y dificulten su reciclaje, de acuerdo al establecido de las normas técnicas peruanas o reglamentos técnicos. En el caso de las bolsas de polietileno, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en la versión actualizada de la norma europea EN 53942 o sus equivalentes. Esta norma, si bien es cierto, está citada, sí, en la ley de plásticos de un solo uso, pero está desactualizada. Hay normas
que han reemplazado o que esta misma norma que se ha actualizado. Basta con googlear y van a ver de lo que básicamente se trata, y más adelante vamos a dar una explicación breve sobre lo que debería de ser en realidad una bolsa reutilizable. ¿Qué es un envase biodegradable o compostable? Es para ser designado como orgánicamente recuperable, es decir, que se convierta en un abono, o es decir, que vuelva a ser materia orgánica. El material de envase o embalaje o componente de envase debe ser biodegradable de forma inherente y última, como se demuestra en los ensayos de laboratorio indicados en el capítulo 7 y según los criterios y niveles de aceptación indicados en los apartados A1 y A2 del anexo A de la versión actualizada de la norma técnica peruana 900-080. Para no confundirnos o no confundirles, es más fácil, si por favor pueden anotar, yo voy a darles las diapositivas, pero hay una norma más fácil, ¿sí?, que es una norma de compostaje o biodegradabilidad, ¿sí? Es una normativa europea EN 13432, repito, norma de compostaje EN 13432. Básicamente, ¿qué dice esta norma? Esta norma es una norma europea, valga la redundancia, española, en donde dice que un elemento es compostable o biodegradable siempre y cuando se biodegrade hasta antes de los 90 días bajo ciertas características o ciertos parámetros físico-químicos, biológicos, de temperatura, entre otros. Es decir, hagamos de cuenta una cámara de compostaje en donde se tritura las frutas, o donde se tritura las cáscaras de papa, o donde se tritura elementos biológicos. Se deja por X cantidad de días para que las lombrices de la lombricultura hagan su trabajo, y en un determinado tiempo tienen un abono orgánico. O también un compostaje bajo la tierra a X cantidad de metros, ¿sí?, subterráneos, a varios metros sobre el nivel del mar. Sí, si no me equivoco, es hasta 1800 metros sobre el nivel del mar bajo ciertas características, y tienen un compostaje en menos de 60 a 80 días, dependiendo los microorganismos y dependiendo a la altura de metros sobre el nivel del mar que estén. Botellas de tetraflalato de polietileno o PET. Acá tenemos comerciantes pequeños y medianos, empresarios que se dedican básicamente a este tipo de negocio con polietileno PET, que básicamente son las botellas que nosotros utilizamos, que decimos la botella o la bebida descartable, la gaseosa descartable, o no tener ningún problema con decir marcas, la Coca-Cola, la Inca-Cola o cualquier gaseosa que esté en el mercado. Ellos básicamente utilizan este tipo de contenedores. Microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? Son partículas pequeñas o fragmentos de plásticos que miden menos de 5 milímetros de diámetro, que derivan de la fragmentación de bienes de base polimérica de mayor tamaño, que pueden persistir en el ambiente en altas concentraciones, particularmente en ecosistemas acuáticos y marinos, pudiendo ser ingeridos y acumulados en los tejidos de los seres vivos. Ya los seres humanos estamos literalmente, como se dice, estamos orinando microplásticos. Ya el plástico está en los mares, los microplásticos ya están en los organismos de las aves, ya están en los organismos de los peces. Entonces, esto es un tema que ya no hay vuelta atrás con las leyes de plástico. Es un tema que está complicando el medio ambiente, está complicando más el medio ambiente. Entonces, básicamente, hoy ya no hay vuelta atrás. Repito, no estamos para hacer ningún juicio de valor a nadie, sí, ni a nosotros mismos, a las autoridades, peor aún, que es la oportunidad para empezar a tomar un poco de conciencia sobre lo que estamos haciendo. Plásticos. ¿Qué es un material plástico? Son materiales de base polimérica
que tienen la característica de ser moldeables con facilidad. Pueden incluir aditivos en su composición. Estas sustancias son agregadas para brindar características particulares al material. Lo que acabamos de decir, los plásticos normalmente, en términos generales, en términos genéricos, se manejan a altas temperaturas, dependiendo sus características o su uso para lo que se necesite. Se les pone aditivos químicos. Eso pueden dar fe las personas que nos están escuchando, ¿sí? En función de las necesidades, de la resistencia, para qué sirve, de los diferentes tipos de usos que se les da. Si bien es cierto, de alguna forma con este tipo de leyes se sataniza al plástico, y si vemos a nuestro alrededor, yo diría que el 70-75% de lo que nos rodea, sí, es plástico, madera y vidrio. El filo del televisor, la computadora, el celular, bueno, son parte de nuestras vidas básicamente. Plástico de un solo uso. No se olviden que la ley es ley de plástico de un solo uso, entonces debemos tener en cuenta, ¿sí?, ¿qué es? Bien de base polimérica, diseñada para un solo uso y con corto tiempo de vida útil, o cuya composición y o características no permite y o dificulta su biodegradabilidad y o valorización. También se le conoce como descartable. El vaso descartable, el vaso desechable, el plato desechable, los cubiertos desechables para las fiestas, etcétera, 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 etcétera. Pues bien, polímero. ¿Qué es un polímero? Es un compuesto químico, natural o sintético formado por polimerización y que consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas. También se le conoce como macromolécula o molécula de gran tamaño porque posee alta masa molecular. Recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido. También es uno de los temas. ¿Qué es? Cualquier objeto de poliestireno expandido Tecnopor, diseñado para servir comida y o bebidas y que por sus características no es adecuado para su reutilización. Todos conocemos el Tecnopor, todos hemos comido en Tecnopor. El almuerzo, la cena, el cuarto de pollo, la comida para llevar, la hamburguesa, etcétera, 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 etcétera. Sorbetes de base polimérica. Son sorbetes de plástico, todos conocemos, diseñados para ser usados una sola vez y no es adecuada su reutilización por obvias razones. Sustancias peligrosas. Aquellas establecidas por las normas vigentes en el marco del Convenio de Basilea, aprobado por la Resolución Legislativa número 26234 del 19 de octubre de 1993. También, para que una sustancia sea considerada peligrosa, un residuo sólido o no sólido sea considerado peligroso, tiene que cumplir con varias características. Hay un listado de más de 20 características para que un residuo sea considerado si es peligroso o no es peligroso para su salud. Y en función de eso hay que ver el tipo de transporte, hay que ver el tipo de tratamiento, hay que ver varias cosas. ¿Qué es el tereflalato de polietileno? PET. Sí, es un polímero termoplástico en su forma final posterior al consumo para el cual fue diseñado. Tereflalato de polietileno PET, polímero termoplástico caracterizado por su gran ligereza y resistencia mecánica a la compresión, alto grado de transparencia y brillo, conserva el sabor y aroma de los alimentos con importantes aplicaciones industriales. Es lo que les digo, hay un gran mercado, sí, hay un gran mercado a nivel del mundo en donde el plástico tiene varias presentaciones, sí, y además de eso, de las presentaciones ayuda, ¿sí?, a disminuir una gran problemática que es el mantenimiento de los, en este caso de los líquidos, de los refrescos. También no nos olvidemos de los medicamentos, que sería de nosotros si no se tuviese o no se tuviera a mano
los plásticos en los cuales son envasados varios medicamentos que deben estar a cierta temperatura, que deben estar a cierta humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Utensilios, bien de base polimérica que se destina a un uso manual y doméstico. Vajilla, conjunto de platos, fuentes, vasos, tazas, entre otros, que se destinan al servicio de la mesa. Pues bien, con todos esos conceptos básicos y detalles, si me olvido de algo, pueden, vuelvo y repito, pueden preguntar, pueden escribir. Ahí tenemos la plataforma virtual bajo el video, ¿sí? Acá ya vamos a iniciar básicamente lo que básicamente es la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, ley número 30884. Yo puedo estar todo el día dando datos, videos, enlaces. Si quieren buscar videos o enlaces sobre la problemática mundial de los plásticos, les sugiero buscar en inglés o en alemán, ¿sí? Van a encontrar mucha información, demasiada información, diría yo. Entonces, en función a eso y en base a eso, no es que no haga falta dar datos, pero es increíble lo que está sucediendo con el plástico en el planeta Tierra. Y ya no hay que esperar al 2050, al 2030, ya estamos en el 2021. Sí, a la vuelta de la esquina, en donde varios países tienen que ser declarados países libres de plástico de un solo uso, y estamos en cero. Entonces, básicamente, como les dije anteriormente, vamos a caminar de aquí en adelante con nuestro grano de arena, nuestro conocimiento, y ayudando para que las futuras generaciones tengan un mundo mejor. Pues bien, entrando de lleno ya a lo que es la ley, el artículo número 1, dicho sea de paso, que el día de ayer inició su aplicación o su aplicabilidad en el territorio peruano. Ahí vamos a ver algunos fenómenos ambientales y económicos que se van a dar a lo largo del tiempo, a corto, a mediano y a largo plazo. Lastimosamente no hay referencias, hay unas pequeñas referencias de países, de Estados Unidos, de 1 o 2 estados que hace 3 años prohibió la ley de bolsas, que más adelante vamos a ver. En España, de los últimos 4 o 5 años. Y en Europa, los países nórdicos, que tienen políticas similares sobre el tema de usos de no uso de plásticos de un solo uso. Pues bien, el objetivo principal de esta ley y la finalidad de esta ley es establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso y otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido o Tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional. Otro de los principales objetivos de esta ley es contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado, lo que les decía anteriormente, la Constitución política del Perú, la Constitución política de varios países de Sudamérica, ¿sí? La Ley General del Ambiente, ¿sí? Como tal, asimismo, tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al derecho de su vida, reduciendo para ello el impacto adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina, que ya vimos que es la basura marina, fluvial y lacustre, y de otros contaminantes similares en la salud humana y del ambiente. De esto se debería encargar del gobierno, como obligatoriedad del gobierno a darnos un ambiente
limpio y equilibrado. Pero nosotros también como ciudadanos tenemos derecho a poner nuestro granito de arena para mantener un ambiente limpio y equilibrado y gozarlo además de eso. Bañarnos en unas playas limpias, estar en una playa limpia, respirar aire puro, tener menos ruido, tener vehículos apropiados, tener un tránsito, una ley de tránsito adecuada en donde se respete al peatón, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo 2. Reducción progresiva de las bolsas de base polimérica. Ya sabemos que es una bolsa de base polimérica. Básicamente son las bolsas de un solo uso que todos conocemos. Los supermercados, autoservicios, almacenes, comercios en general u otros establecimientos similares, así como sus contratistas o prestadores de servicios, dentro de un plazo de 36 meses, o sea, 3 años, 2019, 2020, 2021, contados de la vigencia de la presente ley, es decir, desde el día de ayer, deben reemplazarse en forma progresiva la entrega de bolsas de base polimérica no reutilizable por bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización. Aquí hay que hacer hincapié en algo sobre la contaminación de microplásticos. Actualmente en el mercado hay bolsas OXXO biodegradables que algunos supermercados están trabajando, en los cuales este momento todas las personas, empresarios, todas las personas, así como nosotros nos estamos capacitando, de alguna forma hay personas también que están preocupadas por el medio ambiente y ha aparecido en el mercado este tipo de bolsas en donde las bolsas OXXO biodegradables pueden googlear, pueden buscar, pueden investigar. Básicamente aceleran el proceso de descomposición de las bolsas en un determinado tiempo. Es decir, que se descomponen no en 15, 20, 30 años, algunas bolsas hasta en más años, sino en menos de 2, 3, 4 años, hasta en 12 meses. Pero esto desaparece al ojo humano. Es decir, que las personas normales, comunes y corrientes no podemos verlo, pero los plásticos siguen en el medio ambiente. A eso se refiere con plásticos, ¿sí? Con microplásticos que siguen en el medio ambiente, no se ven al ojo normal, común y corriente, pero esto es un problema que ya se ha generado en otros países. Hay exportadores agropecuarios, ¿sí? De Perú hacia Europa, que ellos ya están teniendo el problema en donde sus productos no están siendo aceptados porque de alguna manera iban envueltos en plásticos normales, ¿sí? De base polimérica, pero ahora como las leyes o las normativas en Europa son un poco más recias, por decirlo así de alguna manera, ya no permiten la entrada. Luego de las bolsas de base polimérica, los productores agropecuarios peruanos empezaron a trabajar con bolsas OXXO biodegradables y resulta que tampoco les dejan ingresar a sus productos con esas bolsas OXXO biodegradables. ¿Sí? Entonces, esto lo pongo como un tema adicional para que yo no tengo la última palabra, para que ustedes también busquen, investiguen y luego me den o no la razón. También van tomando con conocimiento de lo que va pasando con la coyuntura sobre el plástico a nivel nacional, sea como estudiantes, sea como ciudadanos, sea como medianos, pequeños y grandes empresarios. Reducción progresiva de bolsas de base polimérica. Ya sabemos que es una bolsa de base polimérica, en donde los establecimientos deben cobrar por cada bolsa que entregan como mínimo una suma equivalente al precio del mercado, debiendo informarse en forma explícita al consumidor. Es decir, el vendedor tiene que decirle al comprador,
lo que cuesta la bolsa, cuánto cuesta, por qué cuesta, y más adelante vamos a ver el impuesto que esto está generando. A partir de enero se vienen nuevos impuestos para el tema, sí, de bolsas, o para el tema de utensilios que tienen que ver, sí, con los plásticos de un solo uso. Se vienen más impuestos. Con esto lo que se quiere es desalentar a las personas que sigan consumiendo plástico. Sí, de todas formas, esto, toda la recaudación que se dé de temas de plástico de un solo uso va al Tesoro del Estado. Tenemos asimismo en la reducción progresiva de bolsas de base polimérica. Seguimos en el artículo número 2.3, donde el Ministerio de Medio Ambiente efectuará acciones de educación, sensibilización, promoción de investigación, tecnología u otras relaciones al consumo y o producción sostenible del plástico y proyectos orientados a mitigar el impacto negativo en el ambiente y la contaminación producida por el plástico. El reglamento define la periodicidad de medios de información y demás mecanismos para la aplicación de esta norma. Hasta donde tengo entendido, como se da en la mayoría de países sudamericanos, el tema de investigación para reemplazar productos plásticos o plásticos de un solo uso son investigaciones privadas o son investigaciones de científicos de universidades privadas que solventan su investigación. El Estado tiene muy poca participación en estos temas. En el Perú se tiene estimado que un promedio de 250,000 personas se van a quedar sin trabajo al 2020 y al 2021 por el tema de la no elaboración de plásticos de un solo uso. Y esas son las personas que de alguna forma, llamémoslo entre comillas, están de forma legal. No nos olvidemos que el 40% del total de productos plásticos de un solo uso acá en el Perú están en la informalidad. O sea, sin temor a equivocarme, estamos más o menos que unas 300,000 personas son las que se van a quedar sin trabajo cuando se declare ya básicamente al Perú un país libre de plásticos de un solo uso. No tengo conocimiento, si alguien tiene conocimiento sobre algún plan de contingencias que tenga el gobierno para el tema de la maquinaria o para el tema de la infraestructura industrial para los productores de plástico de un solo uso, por favor me da a conocer, porque hasta donde tengo entendido no hay un contingente para este tipo de cosas. El problema no es la producción de productos biodegradables, el problema es el reemplazo de maquinaria o de infraestructura, sí, de reemplazo con la que se trabajaban los productos plásticos, sí, el reemplazo para productos biodegradables, y esas mismas personas sigan trabajando en donde trabajaban antes, ahora ya no elaborando productos plásticos, sino elaborando productos biodegradables. Si tienen, insisto, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algo todavía no está claro, lo van redactando o me van preguntando, que no tengo ningún problema en tratar de contestarles. Pero lo que se viene, como les dije, son varios fenómenos económicos y ambientales, ¿sí?, que hay que ver cómo evoluciona esta ley acá en el Perú. El artículo 3, prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases descartables. Pues bien, a los 121 días, o sea, a los 3 meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que entró en vigencia el día de ayer, se prohíbe
La adquisición, uso o comercialización según corresponda de bolsas de base polimérica, sorbetes de base polimérica, tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas y recipientes o envases de poliestireno expandido para bebidas y alimentos de consumo humano en las áreas naturales protegidas, áreas declaradas Patrimonio Cultural o Patrimonio Natural de la Humanidad, museos en las playas del litoral y en las playas de la Amazonía peruana, así como las entidades de la administración estatal previstas en el artículo 1 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Básicamente, acá tenemos varias observaciones, no mías, sino de las personas que de alguna forma están en contacto. Por ejemplo, los sorbetes, los pitillos o popotes o cañitas, como quieran llamarle, ellos son apenas el 0.3% del total de plástico que se genera, sea diario, mensual, anual, el 0.3%. Y fueron los primeros utensilios que fueron sacrificados, por llamarlo así, ¿sí? con las nuevas leyes sobre el tema del plástico. La mayoría de fábricas acá en Lima, con base y conocimiento, fábricas de popotes, cañitas, pitillos, están cerrando porque no les dieron una segunda oportunidad. El tema de las áreas naturales, en donde se prohíbe todo este tema de productos plásticos, tenemos un referente. Sé que en Ecuador, en las Islas Galápagos, ya son las islas declaradas cero plásticos. Habría que ver cómo está el asunto acá en Machu Picchu, el mejor referente, el mejor parque ecológico, ¿sí? Declarado Patrimonio Cultural Natural de la Humanidad. Sí, hay que ver cómo están en las áreas naturales protegidas o cómo se ha iniciado este proceso. Vuelvo y repito, acá no estamos para hacer ningún juicio de valor a nadie. Es mejor empezar a expandir la información y saber cómo están. Y sería bueno también saber cómo están en las instituciones del Estado, porque son las primeras instituciones que en teoría, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, tendríamos que ver cómo está, si ya empezaron con esta aplicación de esta nueva ley. También se prohíbe la entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad, impresas, diarios, revistas u otras formas de prensa escrita, recibos de cobro de servicios, sean públicos o privados, y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. Pues bien, los países, entre comillas, de primer mundo, ya los recibos de luz, de agua, de teléfono, ya básicamente lo reciben en su correo electrónico. Nosotros seguimos recibiendo en folletos y llenos de información, no sé si servible o inservible. De alguna forma estamos a varios años atrasados en comparación a otros países que básicamente las transacciones bancarias, los pagos de servicio, los recibos de servicio, la documentación es cero papel, cero plásticos. También tenemos el artículo 3, en donde la prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases descartables, que en un plazo de 12 meses de un año contados desde la vigencia de la presente ley se prohíbe la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y consumo de bolsas de base polimérica cuya dimensión tenga una talla menor a 900 centímetros cuadrados y aquellos cuyo espesor sea menor a 50 micras. Acá cabe resaltar que la mayor cantidad de productos o de materia prima para elaboración de productos plásticos vienen de Guatemala, China, África y unos pocos de Europa. Para conocimiento, en Guatemala la ley de plásticos ya se ha dado, se está dando mucho más fuerte porque ellos tienen problemas mucho más complicados que
los países de Sudamérica, mucho más fuertes, ¿sí? Cabe aclarar que también Perú es un exportador de plásticos hacia Chile, pero Chile exactamente hace un año inició también el tema de la ley de plásticos. Como les digo, se vienen fenómenos económicos interesantes. Hay que ir buscando qué otro tipo de negocio se puede generar en función de esta nueva coyuntura. Así también se prohíbe la fabricación para consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y uso de solventes de base polimérica, tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas, entre otros similares, salvo lo dispuesto en el numeral 4.3 del artículo 4, que básicamente es la elaboración o la comercialización o fabricación de productos, de este tipo de productos, para personas que lo necesiten dependiendo de su estado de salud. Es decir, estos pueden ser distribuidos para casas de salud. También se prohíbe la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y consumo de bolsas de base polimérica no biodegradables, que incluyen aditivos que catalizan la fragmentación de dichos materiales en microfragmentos o microplásticos. Lo que les acabé de decir, es decir, hay bolsas plásticas, ¿sí?, de un solo uso, que tratando de ayudar, entre comillas, al medio ambiente, colocan aditivos químicos para acelerar su proceso de descomposición. Pero su proceso de descomposición, si bien es cierto, se descompone al ojo humano, pero el microplástico sigue en el medio ambiente. Mucho ojo con eso. Hay que investigar un poquito más qué tipo de aditivos son, qué origen tienen, si son biológicos, si son químicos, en qué tiempo se descomponen y sobre todo la certificación. Artículo 3. Prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases descartables. En el plazo de 36 meses, ya no de 12, sino de 36 meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo bajo cualquier modalidad de bolsas plásticas de base polimérica que no sean reutilizables y aquellas cuya degradación genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y no aseguren su valorización. O sea, de aquí en el 2021 esto va a ser penado. Hay que iniciar el proceso. La fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo de platos, vasos y otros utensilios y vajillas de base polimérica para alimentos y bebidas de consumo humano que no sean reciclables y aquellos cuya degradación generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguren su valorización. Así como también la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes de envases y vasos de poliestireno expandido, Tecnopor, para alimentos y bebidas de consumo humano, en donde el reglamento establece la progresividad y los mecanismos necesarios para no afectar las actividades de los micro y pequeños empresarios. Acá hay empresarios que están escuchando esta charla, esta introducción, entonces hay que empezar a tomar medidas, a investigar un poquito, ¿sí?, y buscar el reemplazo de los productos que ustedes actualmente están vendiendo, un reemplazo adecuado que sea que esté en función de la economía local y en función de la economía de ustedes. Hay que hacer un poco de inversión, porque a esperar a que el gobierno nos dé la salida, esperemos que nos dé la salida, pero esto ya estamos a la vuelta de la esquina. 2020, 2021, esto es progresivo, 2 años pasan, están a la vuelta de la esquina, y como les digo, esas 250,000 personas no sería bueno que se queden sin trabajo. Artículo 4. Casos exceptuados de los alcances de la presente ley.
No están comprendidos en los alcances de la presente ley las bolsas de base polimérica para contener y trasladar alimentos a granel o alimentos de origen animal, así como aquellas que por razones de asepsia o inocuidad son utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos elaborados, preelaborados, de conformidad a las normas aplicables sobre la materia. Es decir, hay una gran cantidad de alimentos, ¿sí?, que deben estar envasados bajo ciertas condiciones, ¿sí?, por un tema de higiene. También están exceptados de esta ley las bolsas de base polimérica cuando sea necesario su uso por razones de limpieza, higiene o salud, conforme a las normas aplicables sobre la materia. Es decir, las bolsas de basura no entran en esta ley o en esta normativa legal. También los sorbetes de base polimérica, lo que les dije, pajitas, pitillos, popotes o cañitas que sean utilizados por necesidad médica en establecimientos que brindan servicios médicos, los que sean necesarios para personas con discapacidad y adultos mayores, y los sorbetes de base polimérica que forman parte de un producto como una unidad de venta y puedan reciclarse con el envase comercializado. Artículo 5. Norma técnica y reglamentos técnicos. Pues bien, acá ya hay entidades que se dedican a este tipo de cosas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, en un plazo no mayor de 240 días contados desde la vigencia de la presente ley, aprobará las normas técnicas peruanas que establecen las especificaciones o requisitos de calidad y además aspectos que permitan determinar las características que deben tener las bolsas reutilizables y aquellas cuya degradación no generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas, que aseguren su valorización observando las disposiciones de la presente ley. Es decir, que en este caso INACAL será el ente encargado de certificar de que un material plástico de un solo uso tenga las características adecuadas para que sea comercializado en el mercado. También, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción y los titulares de los sectores competentes, se aprueban los reglamentos técnicos peruanos de los productos en base polimérica regulados en la presente ley en concordancia con las normas técnicas peruanas. Asimismo, se establecen las señales y o información que deban consignarse en las bolsas comprendidas en el literal precedente. Es decir, que las bolsas deben tener su nomenclatura o su nombre, su origen, su certificación, sea nacional e internacional. Además de eso, normalmente las certificaciones vienen con ISOs, con numeraciones, que es muy fácil ver, googlear, informarse y saber si está dentro de los parámetros requeridos ya por esta nueva ley. Durante el plazo previsto para la reducción progresiva, es decir, en 12 meses, en otros casos en 36 meses, los fabricantes e importadores cumplen las normas técnicas peruanas y los reglamentos técnicos peruanos señalados en el numeral 5.1. Ambos instrumentos y sus actualizaciones son complementarios y se aplicarán en forma conjunta, según disponga el reglamento de la normativa legal vigente. El artículo 6, donde el registro de fabricantes, importadores y distribuidores de bienes regulados en la presente ley y generación de información estadística. Aquí va un trabajo mancomunado que ya muchas veces ha resultado en temas ambientales. Les hablo por los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental de las microempresas, de las medianas empresas que están registradas en el Ministerio de Producción. Tienen un trabajo conjunto, Ministerio de Producción, Ministerio de Medio Ambiente y SUNAT. O en los casos, Ministerio de Producción, Ministerio de Medio Ambiente, SUNAT y OEFA. Entonces, esas cuatro instituciones articulan, ¿sí?, todas sus obligaciones porque tienen bien detallado, ¿sí?, tienen detallado sus alcances legales y en función a eso aplican la ley para ver la obligatoriedad o cumplimiento de las mismas.
el Ministerio del Medio Ambiente, puede ser en elaboración de instrumentos de gestión ambiental, el Ministerio de Producción, en donde tiene su registro de empresas privadas, ¿sí?, medianas, pequeñas y grandes, la SUNAT en evasión tributaria, también el INACAL en el tema de la certificación de los productos que sean los productos que tienen que estar en el mercado. O sea, como vuelvo y repito, son instituciones que de alguna u otra forma su normativa legal tienen identificado el trabajo que tienen que hacer para la aplicación de la ley. Asimismo, sean estos fabricantes. Lo que se trata de esto básicamente es tener a todos los productores, importadores o exportadores, sea de plástico, tener una base de datos y en función de la base de datos ver si van aumentando o van disminuyendo su uso de plástico de un solo uso. Tengo entendido que va a haber también para las personas, para las empresas, personas naturales, empresas grandes, pequeñas, microempresarios, que empiecen con temas de productos 100% biodegradables, también va a haber una considerable reducción de impuestos por ley. Así como también lo que les acabé de decir, los fabricantes, importadores y distribuidores de bolsas de base polimérica se inscriben en un citado registro dentro de un plazo de 120 días, lo que les dije, contados de la vigencia del presente ley, y brindar anualmente información necesaria para la construcción de la información estadística. O sea, inconscientemente para saber qué cantidad de plásticos importan, exportan, venden, no venden, y si en un transcurso determinado de tiempo han reducido su compra. Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Producción, lo que les dije, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, establece los mecanismos necesarios para generar información estadística en relación a la importación, fabricación, distribución, comercialización y consumo de bienes señalados en el numeral 6.1. que dicha información será compartida con todas las entidades de la administración estatal para los fines que ellos crean conveniente. El artículo 7 de la educación ciudadana y compromiso ambiental, pues básicamente lo que les acabo de decir, que el ministerio tiene la obligatoriedad, ¿sí?, de medio ambiente, de desarrollar acciones o actividades de educación, capacitación y sensibilización. Dentro de eso también está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Producción, también el Ministerio de Cultura, donde los objetivos principales de estas instituciones del Estado será generar un alto grado de conciencia en los niños, adolescentes y ciudadanos en general sobre los efectos adversos que producen en el ambiente las bolsas y demás bienes de base polimérica, así como la necesidad de migrar hacia el uso de bienes no contaminantes y bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización. Yo siempre digo que las personas que ya tenemos una mayoría de edad, ya tenemos una cultura implementada en nuestro cerebro, no es imposible, pero es un poquito más difícil a que una nueva cultura sea implementada en los niños. Los niños de ahora ya tienen una conciencia ambiental mucho mayor porque ya se les inculca desde la primaria. Los jóvenes, los millennials, bien o mal llamados millennials, también tienen una conciencia ambiental un poco más despierta. Los que estamos de 30 años, un poco más allá, de 27 años, un poco más allá, si no somos de una profesión que tenga que ver con el tema ambiental, siendo francos y sinceros, acá en nuestra cultura sudamericana,
no tenemos una cultura ambiental marcada en relación a la juventud y en relación a la niñez, pero no es tarde para iniciar una nueva cultura en base al bienestar del medio ambiente. También otro objetivo de estas instituciones es generar el compromiso ambiental e incorporar en los alcances de la presente ley a todas las empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras de bolsas y demás bienes de base polimérica para que utilicen tecnologías o insumos que les permitan ofrecer productos no contaminantes. El artículo 7, seguimos con la educación ciudadana y compromiso ambiental, que todos debemos tenerlo. Los actores de la cadena de valor, o sea, el círculo de valor, el que compra la bolsa, el que vende la bolsa, el que bota la bolsa, etcétera, 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 de los productores de plástico participarán en las campañas de difusión y concientización a la población establecida en el numeral 7.1, que es lo que les acabo de decir. Los establecimientos donde se suministren bienes de base polimérica a los consumidores finales deben implementar estrategias de educación ambiental sobre el uso responsable y racional de materiales plásticos y su impacto en el ambiente, en especial de aquellos que son de objeto de las prohibiciones establecidas en el artículo número 3, o sea, plásticos de un solo uso, utensilios, platos de tecnopor, bolsas pequeñas de 900 milímetros. Otra, el Poder Ejecutivo promueve la difusión del día 3 de julio, no se olviden este día, el día 3 de julio, como el Día Internacional de Bolsas de Plástico. Repito, el día 3 de julio como el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, y declara los días miércoles como el Día del Reciclaje del Plástico, a fin de promover la minimización de los residuos plásticos. Control o fiscalización sobre el cumplimiento de la presente ley, en el artículo 8. No se duerman, que ya vamos a terminar y va a servirnos. A fin de asegurar el cumplimiento de la presente ley y su norma reglamentaria, el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización OEFA, para los que no saben quién es la OEFA, es el equivalente de la SUNAT en temas ambientales. Se encarga de la supervisión, fiscalización y sanción del cumplimiento de las obligaciones ambientales. El Ministerio de Producción, que es el ministerio encargado en donde están empadronados todos los empresarios, medianos, grandes empresarios acá en el Perú, se encarga de supervisar, fiscalizar y sancionar las medidas contenidas en los reglamentos técnicos referidos a los bienes regulados en el marco de la presente ley. El Ministerio de Cultura ejerce funciones de supervisión, fiscalización y sanción respecto a las áreas declaradas Patrimonio Cultural y otras bajo su ámbito. Por ejemplo, Machu Picchu. El Instituto Nacional de Defensa, la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, ejerce funciones de fiscalización para proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios regulados en la presente ley. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAR, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, ejerce funciones de supervisión, fiscalización y sanción respecto de las áreas naturales protegidas y otras bajo su ámbito, donde los gobiernos regionales, gobiernos locales ejercen funciones de supervisión, fiscalización y sanción respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley para los establecimientos y áreas que se encuentren bajo su jurisdicción. Es decir, que también las municipales, distritales, regionales o gobiernos regionales tienen la potestad de implementar las leyes de plástico de un solo uso, como lo ha hecho el departamento de Junín, que es el primer departamento en la implementación de leyes de un solo uso, y a nivel Lima, el distrito de La Victoria,
con el alcalde, que siempre se caracteriza por tener buenos planes de contingencia. Esperemos tenga un plan de contingencia para la aplicación de esta ley de plásticos de un solo uso en La Victoria, con el Emporio Comercial Gamarra. Control, artículo 8, control o fiscalización sobre el cumplimiento de la presente ley. Les acabé de decir, pero también tenemos con las leyes orgánicas respectivas 28.611, Ley General del Ambiente, la 29.325, para no cansarles básicamente y en términos general. En la Ley General del Ambiente encontramos sanciones en donde pueden revisar. En el artículo 136 de la Ley General del Ambiente, básicamente dice que el tema de las sanciones, y acá enfocándonos a la ley de plásticos de un solo uso, es decir, por ejemplo, alguien que esté vendiendo bolsas de plástico de un solo uso, que esté fuera del plazo que esta ley determinó, puede hacerse acreedor a una multa entre 100 y 1000 UITs. Repito, entre 100 y 1000 UITs. Eso pueden revisarle en el artículo 136, ¿sí?, de la Ley General de Medio Ambiente. Pueden revisarlo, pueden ver. También tiene contravenciones en donde pueden ir la multa, el decomiso, la clausura, la incautación de bienes, la suspensión. Pero también hay medidas correctivas, ¿sí?, en el mismo artículo 136, que básicamente dice que una de las medidas correctivas puede ser la toma de cursos sobre temas ambientales y problemáticas ambientales de coyuntura actual, que puede ser tomada como una medida correctiva para evitar este tipo de multas. Las multas son proporcionales, sí, las multas son proporcionales en función del capital de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 10, obligación del uso de material reciclado en botellas de tereflalato de polietileno o PET, en donde básicamente los fabricantes de botellas, ¿sí?, de polietileno, PET, para bebidas de consumo humano, aseo personal y otras similares, deben obligatoriamente incluir en la cadena de productividad material PET reciclado post consumo, ¿sí?, en al menos un 15% del total de su composición. Ya se ve en algunas reclames televisivos en donde en teoría hay botellas que ya son recicladas a un 100%, no a un 15%. Eso es bueno, ¿sí? Las envasadoras de los productos señalados en el párrafo precedente deben utilizar botellas PET PCR que cumplan con lo establecido en el numeral anterior, lo que dijimos, hasta un 15%, y hay botellas que están con un 100%. Los importadores de insumos para la fabricación de botellas de polietileno PET para bebidas carbonatadas, para gaseosas, aguas, energizantes, rehidratantes y otras bebidas similares deben cumplir con el porcentaje establecido en el 10.1, 15%. La obligación establecida del uso de material reciclado en botellas de polietileno PET entrarán en vigencia en un plazo de 3 años contados desde el día siguiente de la publicación de la presente ley. El reglamento, dentro del plazo previsto, establece la progresividad y los mecanismos necesarios para la aplicación de la norma. Se excluye lo establecido en el presente artículo, las botellas de polietileno PET para la línea de envasado en caliente, hot fill, que normalmente se le llama, y para bebidas de consumo que pueden ser sometidas a un proceso de selección, lavado y acondicionamiento para volver a utilizar una vez consumido su contenido. El proceso puede repetirse en múltiples ocasiones según el desgaste del material. El reglamento establece la definición como retornable, o sea, la gaseosa retornable. Voy con la botella vacía, entrego, me dan una botella llena. Regresamos a los años 90. Artículo 11. Certificado de biodegradabilidad o sus equivalentes. Lo que hablábamos del certificado de biodegradabilidad,
¿qué es? Sí, que básicamente es el cumplimiento de una norma de compostaje, en donde el producto no puede pasar más allá de los 90 días, se descompone a los 90 días bajo ciertos parámetros, características físico-químicas, sí, biológicas y ambientales, con temperatura, etcétera, etcétera. Sí, donde los productores e importadores de productos de plástico cuya tecnología aseguran la biodegradación conforme a lo señalado en el glosario de términos de la presente ley, por eso les leí el vocabulario al inicio, sí, los conceptos básicos al inicio, debe contar con un certificado de biodegradabilidad o equivalentes de acuerdo al reglamento emitido por un laboratorio debidamente acreditado. La venta de productos de plásticos biodegradables o equivalentes debe estar adecuadamente acreditada. Es decir, en estos casos es mucho mejor una acreditación internacional, una ISO, que es una normativa legal o una aplicación de una normativa para determinar cierta certificación. Los plásticos biodegradables importados que cuenten con certificaciones de biodegradabilidad expedidas en países extranjeros tienen el mismo efecto legal que las extendidas en el Perú, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el numeral anterior. O sea, es decir, si tienen una certificación internacional, vienen acá al Perú, homologan, en este caso INACAL homologa, da el visto bueno y puede ingresar al mercado peruano sin ninguna preocupación. La autoridad competente se encarga de la fiscalización en el mercado respecto al cumplimiento de la biodegradabilidad del producto. Los bienes que cumplan con el presente artículo serán exceptados de la aplicación del impuesto a que se refiere el artículo número 12, lo que les dije anteriormente. Las personas naturales, jurídicas, pequeños, grandes, medianos empresarios que empiecen con el tema de los productos biodegradables van a pagar menos impuestos. Y los que sigan procesando productos plásticos de un solo uso van a terminar pagando mucho más de lo que están pagando actualmente, además del impuesto que ya inició el día de ayer. En enero se vienen mucho más impuestos, que en su momento determinado, si hay otra charla o otro curso, voy a detallarles. Impuestos al consumo de las bolsas de plástico, los que les termino de decir, ya falta poco. Creas el impuesto al consumo de las bolsas de plástico con el objeto de desincentivar al uso de bolsas de plástico y contribución a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Nosotros los sudamericanos estamos acostumbrados a que nos metan la mano al bolsillo y luego de eso tomar conciencia, que no debería ser así. Pero bueno, el impuesto al consumo de las bolsas de plástico grava la adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGB que las distribuyan. Son sujetos del impuesto al consumo de bolsas de plástico en calidad de contribuyentes las personas naturales o jurídicas que opten por adquirir bajo cualquier título las bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios que las distribuyan. Los impuestos al consumo de las bolsas plásticas, básicamente esto irá al Tesoro Nacional, en donde la cuantía del impuesto al consumo de las bolsas de plástico es gradual y se aplica por la adquisición unitaria de bolsas de plástico de acuerdo con el siguiente cronograma. 0.10 céntimos de sol en el 2019. Este es el impuesto, no es el costo de la bolsa, es el impuesto. 0.20 céntimos de sol en el 2020, 0.30 céntimos de sol en el 2021 y 0.40 en el 2022, 0.50 en el 2023 y años subsiguientes. Pero no se olviden que para el 2023 Perú ya debe estar libre de plásticos de un solo uso. Hay que ver los fenómenos económicos, ambientales y sociales que se vienen. Los impuestos al consumo de la bolsa,
de las bolsas de plástico. Los establecimientos comerciales y de servicios consignan el comprobante de pago correspondiente, la cantidad de bolsas entregadas y la cuantía total del impuesto al consumo de las bolsas de plástico percibido, el cual no forma parte de la base imponible del impuesto general de las ventas. O sea, un impuesto más. El impuesto al consumo de las bolsas de plástico es cobrado por la persona natural y o jurídica sujeta del impuesto general de las ventas que transfiera las bolsas de plástico en el momento de la emisión del comprobante de pago correspondiente. Las personas naturales y o jurídicas sujetas del impuesto general a las ventas que transfieran bolsas de plástico bajo cualquier título son agentes de percepción del impuesto. Un impuesto más para el pueblo peruano. Pues bien, con esto vamos terminando. La fotografía que ven ahí es una fotografía de una investigación realizada hace 5 años, que es una bióloga. Esta investigación dio la vuelta al mundo con datos fidedignos, donde dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, California, fue el estado pionero en prohibir las bolsas de plástico. ¿Sí? Desde el 2016 fueron eliminadas en todas las tiendas. Sin embargo, 3 años más tarde, en un estudio publicado en la revista Journal of Environmental Economics, que básicamente una revista económica de medio ambiente, analiza el impacto de esta medida y los resultados no son tan favorables o positivos como se esperaría. En resumen, lo que ellos dicen, lo que arrojó esta investigación es que la prohibición logró eliminar 20 millones de toneladas de bolsas de la compra que se dispensaban cada año, pero esta cifra se compensó con un aumento de bolsas de basura. Es decir, se disminuyó el consumo de bolsas pequeñas, pero se aumentó el consumo de bolsas grandes. Otra de las cosas que tengo que decirles, y tengo que terminar de decirles, perdón, la bióloga que ven ahí en la fotografía es una bióloga que enterró la bolsa de oxo biodegradable, enterró durante 3 años la bolsa oxo biodegradable, ¿sí? Y cuando desenterró, la bolsa seguía 3 años después con las mismas características, incluso cargando la misma cantidad de productos que cargaron hace 3 años. La bolsa no se desintegró. Entonces es lo que les pido: si son inversionistas, si son empresarios pequeños, grandes, medianos, investiguen. Hay mucha información en Google. Hay que investigar, sí, especialmente hay que investigar en inglés. Hay mucha información en inglés, en español no hay mucha, ¿sí? O el buscador, tienen que realizar el buscador en otro país, por ejemplo en España o en países escandinavos, para que tengan buenos resultados, ¿sí? Y vean lo que realmente pasa con los productos que de alguna manera quieren ingresar al territorio peruano. Otra de las cosas que ni de papel ni de algodón, en el 2018, un informe del Ministerio del Medio Ambiente y Alimentación de Dinamarca, si ellos ya se habían mostrado de alguna forma muy críticos con la situación del tema de las bolsas de plástico, en donde al analizar los efectos de producción y utilización de bolsas de algodón orgánico, las bolsas de tela, llegaron a la conclusión, esta conclusión es interesante, de que habría que utilizar hasta 20,000 veces una bolsa de material de algodón para que tuviese un impacto medioambiental menor, sí, que una de plástico, teniendo en cuenta indicadores muy diversos, sí. Asimismo, esencialmente lo relacionado con el cambio climático, etcétera, etcétera. Si es una bolsa de papel, tendría que ser utilizada 43 veces. Si no me equivoco, acá una bolsa es considerada reutilizable
aquí en la ley peruana, en la que acabamos de ver, es con una utilización de hasta 15 veces. Para que tengan una idea. Pues bien, eso es todo. Los objetivos de la ley, los objetivos de la norma, que deben darles a los que están hasta este momento, de alguna forma, el tema de proveedores de productos 100% biodegradables. Pues bien, primero acá tenemos a la empresa FORBRINSAC, sí, que es empresa que brinda asesoría sobre el tema de la ley de plásticos de un solo uso, cursos, talleres y seminarios en tecnologías alternativas para el medio ambiente, manejo adecuado de residuos sólidos, talleres, cursos y seminarios, también elaboración de planes de contingencia, elaboración de productos 100% biodegradables. Pueden entrar a la página web, pueden escribir, pueden llamar. Tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan e ir avanzando en este camino, que no está nada fácil con los temas ambientales. También no está nada fácil para las personas que de alguna forma es su forma de alguna manera, es su forma de vivir con la elaboración de productos plásticos. ¿Sí? Tengo acá Alex Padilla es quien les habla. Capacitación en temas ambientales, manejo adecuado de residuos sólidos, estudios de impacto ambiental, sistemas de transporte por cable alternativos. Estoy a sus órdenes. Y acá tenemos la empresa Norwin, que básicamente es la empresa que tiene un producto patentado a nivel planeta Tierra, en donde elabora productos 100% biodegradables. Tiene productos pellet 100% biodegradables de alta y de baja densidad, ¿sí? Para la elaboración de utensilios de cocina, plásticos de un solo uso, plásticos para la agricultura, todos los usos que se da al plástico. Esta empresa sueca, europea, tiene con una certificación europea, valga la redundancia, en compostabilidad y en biodegradabilidad no más allá de 90 días. Todo el uso que se le puede dar al plástico, ellos lo tienen en una materia prima 100% compostable. Me escriben si gustan, mi número de teléfono, si gustan los paso por interno, los correos están ahí. Mi número de teléfono es el 936-893-423. Repito nuevamente, para acá, para Perú, 936-893-423. La presentación voy a hacerlos llegar a todas las personas que se han quedado hasta el final. ¿Sí? Hay algunos enlaces de interés que les puede ayudar, y básicamente en el mundo del internet está abierto. Acá no nos llega mucha información, lastimosamente, pero yo puedo seguirles dando información. Necesito saber si están interesados en el tema de una certificación para hablar con el área administrativa y ver cómo hacerles llegar la certificación por esta charla, por esta introducción a la ley de plásticos de un solo uso. Y básicamente nada, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por aguantarme esta hora y media. Estamos para servirles en temas de materiales 100% biodegradables. Estamos para servirles también en capacitaciones ambientales sobre temas de residuos sólidos, sobre temas de manejo de residuos sólidos y asesoramientos sobre la nueva ley de plásticos. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.